Segundo bloque de MBD Noticias, tenemos 24 grados de temperatura en estos momentos en Capital y recibimos ya con muchísimo gusto al fiscal de homicidios de primer turno, Carlos Negro. Un gusto recibirlo esta mañana. Bueno, muchas gracias, igualmente. Vamos a empezar por la situación de violencia, ¿no? Digo, Montevideo es uno de los departamentos junto con Rivera que representa o tiene más niveles de violencia, pero si bien esto no es nuevo, en los últimos años, las últimas semanas ha sorprendido la presencia de niños y de adolescentes como víctimas, ¿no? ¿A qué atribuye esta, digamos, esta presencia de niños afectados en este caso? Bueno, al igual que si es que es un incremento. Sí, al igual que el incremento de la violencia, que es sostenido, que no es de las últimas semanas, es un periodo bastante más largo que eso, pero seguramente este incremento de la violencia y las formas de la violencia, el uso de armas, el uso de algún tipo de armas, como las armas automáticas que en el país se desconocían hace unos años, y esto sí es un fenómeno relativamente reciente. Ahora el arma automática es un denominador común en la periferia de Montevideo, y el uso de ese tipo de armas que son de alto poder de fuego y de daño en manos de gente que realmente no tiene ningún tipo de escrúpulo ni de freno inhibitorio para su uso, esto genera que cuando se dispara a una persona haya daños que no quiero llamar colaterales porque suena bastante banal decirlo así, pero que no son parte del objetivo del que dispara, pero que no importa si se daña a otras personas. Entonces esas personas pueden ser adultos, niños o de la edad que sea, porque no, en definitiva no están en el objetivo del que dispara el arma, sino que si muere otra persona no le importa. Claro. ¿Y cómo cambia la investigación en Fiscalía cuando hay niños o adolescentes en el medio como víctimas, a veces como testigos, porque también a veces resultan en medio de una balacera? La investigación es siempre la misma. Obviamente que hay determinadas circunstancias que mueven más la sensibilidad de la gente y también de los funcionarios. Ningún fiscal, ningún policía es ajeno a una circunstancia tan dramática desde el punto de vista emocional como es la muerte de un niño o como es la muerte de un colega para un policía, que cuando en el ejercicio de su función también cae abatido, como nos pasó hace muy poco también con un policía. Son circunstancias excepcionales que realmente conmueven al fiscal o al equipo investigador. Pero hay que hacer de eso una abstracción y lograr llevar adelante la investigación sin que esto sea una interferencia para el funcionario policial o para el funcionario fiscal. Estamos relativamente preparados para eso, si bien nunca del todo, ¿verdad? Pero estamos preparados para sobreponernos a ese tipo de circunstancias para llevar adelante una investigación de forma profesional. Claro, en los últimos días, algo que no es nuevo tampoco, pero se dieron datos que sorprenden de el poco esclarecimiento, el bajo nivel de esclarecimiento sobre los homicidios, que esto uno lleva a pensar, bueno, qué grado de impunidad, ¿no? Hay cuando hay poca resolución o se llega a las causas. ¿Qué es lo que dificulta en una investigación que llevan ustedes adelante identificar al autor, a los autores de un homicidio? Y yo creo que fundamentalmente es muy difícil de medir porque es el porcentaje de no aclaración puede obedecer a múltiples factores. Pero en lo que concierne a nosotros, en el que trabajamos en el territorio, digamos en la práctica, lo que vemos es que estas modalidades delictivas de las ejecuciones por diferente tipo de motivación, que pueden ser rencillas personales, venganzas, ajustes de cuentas derivados de las drogas, diferentes razones o motivos que muchas veces se ponen en una bolsa y dice ajuste de cuentas. Bueno, ajuste de cuentas por drogas, en realidad esa categoría no existe y habría que discriminar, y cuando uno discrimina se da cuenta que la droga tiene una incidencia directa, pero no es lo que no parece o lo que se dice que Uh-huh. es. En realidad una investigación muy reciente de Rogido, Borges y Cano establece que solamente un 6-7% de los homicidios ocurren directamente por las drogas. Pero en este tipo de ejecuciones, por diferentes factores, lo que hay es una preparación mínima del ejecutor para lograr ese homicidio,
lo cual lleva a que tome algún tipo de recaudo, por más mínimo que sea, pero ya un casco, el que se elige una zona donde no hay una cámara. Ellos conocen el barrio, saben dónde están las cámaras. A veces las rompen, a veces incluso las roban, las sacan para que lograr sectores ciegos, digamos. Y bueno, la elección de este tipo de lugares, horas y la escasez de testigos o el amedrentamiento de testigos hace en definitiva que sea más dificultoso un homicidio de estas características que el que siempre estábamos acostumbrados a ver los viejos fiscales, que era un vecino que se pelea con el otro. El vecino se pelea con el otro, todos sabíamos quién había sido el que apuñaló a su vecino y la investigación era muy sencilla. Ahora la cuestión cambia. ¿Y en otros países es igual? ¿Hay tan poca, digamos, nivel de esclarecimiento? Y bueno, en Latinoamérica, que es donde nosotros nos deberíamos mirar para ver cómo estamos y para también buscar algún tipo de solución a la problemática, porque son países más parecidos a nosotros, esto es bastante común, bastante común. Emiliano Rogido estuvo en esta misma semana acá en Es NB excelente el Noticias trabajo, sí. y claro, mencionaba también, bueno, ese mismo porcentaje tan bajo de homicidios vinculados al narcotráfico, ¿no? Pero no es la percepción que la gente tiene a través de los medios de comunicación que nos informan de otra manera, vamos a decirlo también así. El relato es diferente y uno a veces toma eso. ¿Cómo lo toman ustedes, la percepción que tienen ustedes en el trabajo? De cómo a veces los medios podemos estar yendo para un lado equivocado o informando distinto a lo que es la realidad que ustedes tienen entre manos. Sí, pero a ver, ¿Complica? el trabajo, estos trabajos que están haciendo tanto los doctores Rogido, Cano y Borges, ya ha habido otros Sí. de similares características y todos parten de lo mismo, lograr evidencia para aportar a la construcción de políticas públicas de seguridad. Y ingresar en un paradigma nuevo que no sea el famoso cobrar el grito de la tribuna, ¿no? Con el último caso que sucedió y que conmovió a la opinión pública, a partir de eso legislar. O sea, ahí aumentamos la pena para el delito de homicidio cometido en un baldío, porque este ocurrió en un baldío. Entonces aumentemos la pena para que no haya más homicidios en baldíos. No, pensamiento mágico penal que nunca tiene los resultados queridos. No ha servido aumentar las penas. Nunca, ni acá ni en ninguna parte del mundo. No hay evidencia que avale semejante cosa. Pero es el mecanismo más corto y más barato para cualquier sistema, para cualquier legislador que quiera tener una idea y volcarla en el Parlamento y así salir en la televisión durante una semana. Pero resultados en términos de seguridad pública, nulos. Entonces, este tipo de trabajo también nos abre los ojos no solamente a la opinión pública, sino también a los operadores que muchas veces en la vorágine del trabajo no percibimos realmente con qué estamos trabajando. Esa mirada de arriba que aportan este tipo de académicos, a nosotros también nos sirve porque nosotros estamos en otra cara de la moneda. Estamos en una perspectiva mucho más en el territorio, en el caso a caso. Y el que nos muestren la fotografía de arriba, a nosotros también nos sirve para decir, por eso es que nosotros advertíamos esto. ¿Y en este caso qué descubrió, qué le llamó la atención? Bueno, me llamó la atención como a muchos este porcentaje del 6% de homicidios derivados directamente de conflictos de drogas, que tiene mucho de realidad cuando uno lo ve desde arriba, como te digo, cuando nos muestran esta fotografía este tipo de profesionales. Si no fuera así, Rivera debería tener mucho menos homicidios que Montevideo, porque sin lugar a dudas, Montevideo tiene un mercado de ilícito de drogas muchísimo más grande que Rivera, hasta por motivos demográficos. Pero no es así, y Rivera tiene tanto o más homicidios que Montevideo en términos relativos. Entonces vale decir, ¿hay una correspondencia directa entre el tráfico de drogas y los homicidios? No. ¿Hay incidencia? Sí, claro, pero no hay una correspondencia directa entre una cosa y la otra. Y cuando dicen, por ejemplo, que la gente común o la gente de bien no debe preocuparse. Y bueno, es realmente más preocupante porque los índices de violencia en una sociedad no pasan solamente en algunos lugares, en algunos estratos o en algunos sectores. Algunos se ven más atacados que otros, sí, por otros factores. También muchos de ellos socioeconómicos, pero no son los únicos. Y cuando está instalada la violencia en una sociedad,
es muy difícil estiparla y tiende a reproducirse mucho más que a disminuir por determinadas medidas. Y eso es lo que nos debe llevar a preocupar, que este fenómeno, como bien dice Rogido, es más inercial que otra cosa. Proponer cambios en esto o avisorar que los homicidios van a bajar por algunas medidas mágicas de la noche a la mañana o en el mediano o corto plazo, eso no va a suceder. No hay nada que indique que ello va a suceder. Hay que tener una mirada mucho más largoplacista y crear políticas públicas generadas en evidencia y no en sentido común, no en cuestiones a veces hasta subjetivas o de mano dura o de recetas importadas de El Salvador. Igual ve más violencia en estos últimos tiempos, crecimiento. Bueno, es que es lo que te planteo. Todo indica que los niveles de violencia van a seguir ocurriendo, por lo menos en el mismo nivel o más. Negro, tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarle sobre cómo es trabajar o qué impacto tiene cuando recibe críticas el trabajo de Fiscalía o de los fiscales en general. Sobre todo de primeras figuras de funcionarios, de altos funcionarios públicos. ¿Afecta la institucionalidad? ¿Afecta la credibilidad? Mira, siempre defendí, durante mis 30 años de carrera, siempre defendí la libertad de expresión, siempre defendí el derecho de los ciudadanos a criticar las decisiones judiciales y de los fiscales, por supuesto. Siempre dije que los dirigentes políticos tienen incluso mayor legitimidad que los ciudadanos para criticarnos, porque ellos representan a los ciudadanos, entonces su opinión es más importante aún y debe ser analizada con mayor detenimiento por nosotros cuando somos criticados por ellos. Pero esa crítica tiene que ser a nivel profesional, tiene que ser una crítica de nuestro trabajo como tal, y en tal sentido será siempre, por lo menos, escuchada y respetada. Muchas veces hasta bienvenida, pero por lo menos escuchada y respetada. Lo que no podemos tolerar es que se cuestione la justicia por motivaciones de tipo de índole o política o personal o que sean ajenas a lo que es el cumplimiento de nuestra tarea. Claro, y acá lo interrumpo y ya con esto tenemos que cerrar. ¿Qué pasa cuando hace bien o hace mal o no afecta cuando algunos fiscales dejan de ser tales y hacen carrera política? Es un fenómeno bastante común en América Latina y es un fenómeno bastante común en los sistemas acusatorios donde los fiscales tienen a cargo la investigación, que son casi todas partes del mundo. Hoy acá no lo conocían, pero era un problema nuestro, no del mundo. Cuando los fiscales tienen un nivel de exposición tan alto, por tener bajo su comando las investigaciones, lo que genera es a veces una repercusión política y una tentación para algunos de cambiar de rubro y pasar a la parte política. ¿Hace bien? Es parte de la realidad, con eso hay que trabajar. Carlos Negro, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, ustedes.